Que la marea de la guerra en Ucrania ha cambiado a favor de Rusia es ahora demasiado evidente para ignorarlo, a menos que seas un funcionario del gobierno de Joe Biden o seguidor de memorias de pez. Ahora, prácticamente es aceptado que Ucrania está perdiendo la guerra con Rusia, y la narrativa predominante ha pasado de lograr la victoria ucraniana a evitar una victoria total rusa. Nada más, en noviembre de 2024, las fuerzas rusas lograron el avance territorial más significativo de todo ese año, capturando aproximadamente 750 kilómetros cuadrados en un solo mes. Este éxito reflejó la superioridad operativa y estratégica de Rusia, que, con ofensivas bien planificadas, consiguió romper las líneas ofensivas ucranianas y consolidar su control sobre áreas clave antes de la llegada del invierno. Tras este punto máximo, las condiciones climáticas adversas comenzaron a jugar un papel en el desarrollo del conflicto, ralentizando la ofensiva. Pero, a pesar de esta desaceleración natural, Rusia continuó avanzando y asegurando posiciones, con 451 kilómetros cuadrados capturados en diciembre de 2024 y 332 kilómetros cuadrados en enero de 2025. Incluso en medio de temperaturas bajo cero y terreno congelado que dificultaban las operaciones militares. Tal es así que los anuncios sobre la caída de ciudades y pueblos en manos de Moscú se han convertido en habituales desde 2024, mientras que la moral ucraniana va en picada. Por ejemplo, un soldado ucraniano con el indicativo Víctor y entrevistado por The Guardian explicaba que una vez inició la guerra, se unió a las fuerzas armadas de Ucrania y en la primavera de 2023 estaba luchando en el pueblo de Tonenke, cerca de Avdiivka. Víctor cuenta que, al llegar, estaba lleno de motivación y aseguraba que, si era necesario, daría su vida. Sin embargo, con el tiempo, la realidad lo fue golpeando. La batalla era brutal. Los rusos destrozarían nuestras posiciones, decía, mientras observaba cómo las órdenes de los altos mandos ucranianos parecían cada vez más desconectadas de la realidad. En medio del caos, defendía un edificio en ruinas, un panel cayó sobre su hombro. A pesar del dolor, le administraron inyecciones y le ordenaron regresar al frente. Fue entonces cuando comprendió su lugar en todo esto. Me di cuenta de que no soy nadie, solo un número. En mayo de ese mismo año, dejó su puesto para recibir más tratamiento médico y aprovechó para desertar. Según Víctor, todos están cansados y el estado de ánimo ha cambiado. Antes, la gente solía abrazar a los soldados en la calle. Ahora temen que los recluten. Esta sensación de agotamiento no es ajena al ejército ucraniano, que prácticamente admite estar agotado. Pero la deserción masiva de militares desplegados en el frente no es un fenómeno reciente. Por ejemplo, a inicios del 25 se registraron 1.700 casos de desertores en la 155 Brigada Mecanizada, la cual había sido entrenada en Francia. Según el periodista de las Fuerzas Armadas de Ucrania, apodado Boyko, en Ucrania se movilizan entre 15.000 y 20.000 reclutas cada mes, en su mayoría por la fuerza. Y aún así, no pueden compensar la pérdida de personal. ¿Por qué? La respuesta es muy simple. El resto son desertores o almas muertas. Víctor explica que, a causa de esto, hay una grave falta de personal en la primera línea, ya que las tropas agotadas han estado sirviendo durante meses sin un descanso adecuado. Por ejemplo, en febrero de 2023 le concedieron un descanso de 10 días, pero apenas había regresado a casa cuando lo llamaron al frente nuevamente, ya que Avdiivka estaba siendo asaltada por las fuerzas rusas. La situación era crítica. 2 personas de su unidad habían muerto y los demás estaban heridos. Un hombre perdió un brazo, otro una pierna. Algunos tenían heridas de bala. Nadie está completamente bien, recordó. A pesar de los esfuerzos por reforzar sus filas, la falta de personal en el frente es cada vez más evidente, y ni siquiera el equipo suministrado logra tapar las grietas en las defensas ucranianas, y es por esto por lo que muchos creen que Ucrania está replegando sus fuerzas en Donetsk y dejando solo pequeños grupos que resisten con drones, pues es prácticamente lo único que les queda para frenar el avance ruso sin arriesgar más tropas en combates directos. Aunque no lo dicen abiertamente,
Esta retirada ha llevado a un creciente sentimiento de abandono entre las unidades ucranianas, como expresó con amargura un comandante de pelotón. Todo lo que los militares pueden pensar ahora es que el Donbass simplemente se ha vendido. ¿A qué precio? Un claro ejemplo de esto se observa en la recién capturada Velika Novosilka, una conquista que, aunque modesta en comparación con la reciente toma de bastiones ucranianos cercanos como Vuhledar y Kurakhove por parte de Rusia, evidencia la efectividad de la táctica que Moscú ha empleado para avanzar ciudad tras ciudad en el este de Ucrania. Esta estrategia consiste en cercar gradualmente a las fuerzas ucranianas mediante un movimiento de pinza, obligándolas a retirarse para evitar quedar atrapadas. Y prueba de su efectividad es que el mayor Iván Sekach, responsable de prensa de la 110 Brigada del Ejército Ucraniano, que ha estado defendiendo la zona, reconoció, desde un punto de vista táctico, su planteamiento fue correcto. Comprendieron sus capacidades y ventajas y las utilizaron con eficacia. Y afirmó que no sería exacto afirmar que los rusos no saben luchar. Sin embargo, a diferencia de batallas anteriores, como la de Avdiivka, donde las unidades de infantería ucranianas aún contaban con personal para compensar la escasez de municiones y el uso limitado de drones FPV, la situación ha cambiado drásticamente. Ahora, no hay soldados suficientes en el frente, y según un militar ucraniano, aunque tenemos los medios para disparar y volar, no hay nadie para luchar. Hay una ausencia total de personal en las unidades de infantería. Para llenar los vacíos en sus filas, Ucrania ha recurrido a movilizaciones forzosas y al traslado de personal técnico antiaéreo e ingenieros de combate al frente, una medida que, lejos de reforzar su capacidad defensiva, ha debilitado aún más sus líneas. La situación alcanzó un nuevo nivel de urgencia el 11 de enero, cuando el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, firmó una orden para transferir aproximadamente 50.000 soldados de todas las ramas y tipos de tropas a la infantería, con el objetivo de comenzar la primera rotación a gran escala en 3 años de guerra. Pero aquí el problema no es solo numérico, sino también cualitativo, pues el 5 de diciembre de 2024, el canal ucraniano de Telegram, Resident One, reveló que la escasez de personal en las brigadas ucranianas alcanzaba niveles alarmantes, con déficit del 30 al 40%, y para compensarlo, se ha recurrido a soldados de unidades logísticas y de ingenieros, quienes carecen de entrenamiento táctico y experiencia en combate. Aunque este tema ya había sido mencionado en uno de sus videos anteriores, hoy cobra aún más sentido. Recientemente, en el óblast de Dnipropetrovsk, civiles ucranianos han comenzado a cavar trincheras por su cuenta, no solo por el peligro que representan los avances rusos hacia una región que hasta ahora no había sido alcanzada, sino también porque el personal de ingenieros que debería estar encargado de esas tareas ha sido enviado a combatir en el frente. Esto coincide con un artículo del Financial Times, quien señalaba hace meses la incapacidad de Ucrania para establecer nuevas líneas fortificadas en su retaguardia, y ahora cobra más sentido, pues la decisión de enviar al frente como infantería incluso a los miembros de los cuerpos de ingenieros ha dejado al país sin personal capacitado para construir trincheras, obstáculos y campos minados, lo que compromete gravemente sus defensas. Esta situación plantea múltiples problemas. En primer lugar, los ingenieros, al no estar entrenados para el combate directo, difícilmente pueden rendir en el campo de batalla de la misma manera que un soldado de infantería experimentado. En segundo lugar, se pierde todo el conocimiento técnico y la formación especializada de estas unidades, lo que afecta directamente la capacidad de Ucrania para mantener y reforzar sus líneas defensivas. Sin una fuerza de ingenieros operativa, la creación de nuevas fortificaciones se vuelve casi imposible, dejando amplias zonas vulnerables ante el avance enemigo, lo que claramente se vio en Velika Novosilka, y que ahora se está haciendo más evidente en Toretsk, Chasiv Yar y Pokrovsk. En Toretsk, el ejército ruso controla prácticamente toda la ciudad, y varios medios independientes ya aseguran que ha caído, pues el territorio aún en manos ucranianas se reduce a unos pocos cientos de metros cuadrados al sur y noreste, en una zona rural. Además,
los rusos han llevado a cabo varios ataques desde Toretsk contra pueblos y aldeas al noreste de la ciudad, como Dachne, Dilivka y Krimske, donde Ucrania está intentando contraatacar. Según Iván Timochko, jefe del Consejo de Reservistas de las Fuerzas Terrestres del Ejército Ucraniano, el Estado Mayor ruso pretende ocupar Toretsk para poner la artillería ucraniana fuera del alcance de los edificios que el ejército ruso utiliza en Orlivka, a unos 10 kilómetros al sureste, para almacenar su material. Mientras tanto, en Chasiv Yar, varios medios de comunicación rusos y cuentas de Telegram anunciaron la caída de la ciudad el miércoles 29 de enero. Sin embargo, analistas independientes como Emil Castejelmi del Black Bear Group han desmentido estas afirmaciones, señalando que la toma completa de la ciudad podría tardar varias semanas más. Pero, independientemente de cuánto dure la batalla, si Chasiv Yar cae en las próximas semanas, los bastiones ucranianos restantes en el Oblast de Donetsk quedarán expuestos al avance ruso, lo que marcaría un punto de inflexión en la campaña del este. Su ubicación es un terreno elevado, a unos 600 metros sobre el nivel del mar. Le ha permitido a Ucrania resistir hasta ahora, ya que el terreno elevado actúa como un multiplicador de poder, permitiendo a las fuerzas ucranianas una mejor observación y capacidad de fuego para hostigar a los rusos y retrasar sus avances. Sin embargo, con el desgaste constante y la falta de refuerzos suficientes, la resistencia ucraniana enfrenta una situación cada vez más precaria. Si las tropas rusas logran consolidar el control sobre Chasiv Yar, utilizarán su posición dominante para hostigar a las defensas ucranianas en profundidad, proyectando su artillería sobre Konstantinivka y Drushivka, que a su vez son la última barrera antes de Kramatorsk y Sloviansk. Mientras tanto, más al sur, como ya sabemos, Velika Novosilka y Kurakove han caído, y los rusos continúan su ofensiva hacia Pokrovsk. Sin embargo, más allá de alcanzar las fronteras administrativas de las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk, en la dirección de Velika Novosilka, ya no queda mucho por conquistar. Solo permanecen pequeñas aldeas, campos y algunos terrenos limítrofes donde las fuerzas ucranianas han fortificado varias alturas y crestas dominantes en un intento por frenar el avance ruso. A pesar de esto, la caída de la ciudad ha fortalecido significativamente la presencia rusa al sur de Pokrovsk, consolidando un punto de esfuerzo operativo, lo cual se refiere a un área o posición clave dentro de una operación específica, cuya captura o control facilita la consecución de los objetivos más amplios. En ese sentido, hablamos de un importante pivote, cuyo dominio permite a las fuerzas rusas proyectar su avance con mayor eficacia hacia otros sectores del frente. Tal es el caso que la reciente saliente de Dachne-Ulakli, Ucrania se encuentra bajo la constante amenaza de un cerco desde el eje de Shevchenko al norte y desde Selinivka al sur, y la situación se vuelve cada vez más crítica. El corredor que se ha formado en la zona amenaza con expandirse aún más, especialmente ahora que las tropas rusas han entrado en la ciudad de Andrivka, sobre la carretera T-0515, y al norte de la carretera N-15 que conduce a Dachne, donde los rusos continúan avanzando. Básicamente, las tropas ucranianas en este sector se encuentran en cerco operativo, es decir, bajo una situación en la que sus líneas de comunicación y de abastecimiento están severamente comprometidas, aunque aún mantienen rutas limitadas para la retirada. Sin embargo, estas vías están cada vez más expuestas a la presión de las fuerzas rusas, que han optado por mantener abierto el corredor de entrada en lugar de sellarlo por completo, tal como pasó en la batalla de Bakhmut, permitiendo que más tropas ucranianas sigan ingresando en la zona de combate, donde quedan atrapadas bajo un fuego artillero devastador. Los rusos, además, están aprovechando las alturas dominantes para consolidar su avance, lo que representa un serio problema para las defensas ucranianas, pues las fortificaciones en la zona fueron diseñadas para resistir un ataque ruso desde el sur, pero la ofensiva rusa ha llegado desde el este, dejando expuestas sus posiciones y dificultando una defensa efectiva. Según el analista de Black Bear, Emil Castejelmi, las grandes redes de trincheras y los puntos fortificados ucranianos están cayendo uno tras otro, ya que no cuentan con el apoyo mutuo necesario para sostener la defensa. Aunque el ataque desde el este era previsible, las fuerzas ucranianas no lograron prepararse adecuadamente,
en gran parte porque las unidades de ingeniería probablemente no disponían de los recursos suficientes para construir líneas defensivas más sólidas. Para Castellhelmi, la cordillera entre Ondrivka y Dashne es una de las mejores posiciones defensivas de la zona. Y es una pena para Ucrania que debido a esos problemas, ahora no se puede aprovechar al máximo su potencial defensivo. Y aunque los ucranianos están preparando más fortificaciones en la retaguardia, el ritmo de construcción no es muy rápido en comparación con el avance ruso. Y a esto hay que sumar que en Pokrovsk, los rusos han continuado las operaciones en las direcciones oeste y suroeste cerca de la ciudad, con el objetivo inmediato de complicar la logística ucraniana, cortando las carreteras de suministro clave y las conexiones ferroviarias con la ciudad. 2 carreteras y vías férreas importantes conducen al oeste de la ciudad. Los rusos han establecido el control físico de la primera conexión vial, la carretera T0406, y están a solo 4 kilómetros de la segunda, la autopista E50. La E50 ya no se utiliza para fines logísticos importantes, ya que los rusos están demasiado cerca, pues la punta de lanza del ataque ruso se está adentrando más en la zona oeste de la ciudad, y es probable que el objetivo secundario a corto plazo en Pokrovsk sea crear mejores condiciones para futuras operaciones ampliando simultáneamente los flancos, para luego avanzar hacia la región de Dnipropetrovsk, apoyados por ataques desde Velika Novosilka. El avance ha sido posible porque los rusos lograron abrir una brecha y capturar el borde occidental de la principal línea de defensa ucraniana de Pokrovsk, y desde entonces han estado enviando tropas allí. Los avances son lentos, pero graduales, mientras que en el flanco oriental de la zona de operaciones, al este de Mirnorab, los rusos se han acercado a la autopista T0504, autopista Pokrovsk-Konstantinivka. Y por esto es porque los ucranianos han demolido un gran cruce para intentar frenar a los rusos. Pero a final de cuentas, Ucrania no ha sido capaz de frenar la ofensiva. A estas alturas, queda claro que el principal dispositivo defensivo ucraniano ha colapsado. Y con ello, muchas posturas han comenzado a cambiar. Incluso el propio Zelensky ha reconocido la necesidad de negociar, afirmando: "Estoy dispuesto a negociar con Putin". Mientras tanto, Alexei Arestovich, ex asesor de Zelensky, ha revelado que Donald Trump ya se está reuniendo con Vladimir Putin y Xi Jinping, sin preguntarnos, para discutir el fin de la guerra en Ucrania, lo que sugiere que el futuro del país podría decidirse fuera de sus manos. Arestovich ha sido más contundente en su evaluación de la situación, declarando: "Perdimos la guerra por nuestra estupidez, orgullo y terquedad. No hay otra salida a esta situación que admitir la plena responsabilidad personal y colectiva por esta derrota. Reconocer que, desde el principio, desde 1991, todo nuestro enfoque fue falso y perverso, y no podía conducir a ningún otro resultado".